Solo en ti confía mi corazón, mi mente y atención. En ti se pueden refugiar. Solo tú me das la libertad en medio del dolor, la oscuridad y tempestad. Y aunque la vida se empiece a apagar. Vamos a hablar acerca de la obediencia, de las bendiciones que tiene la obediencia en nuestra vida y algunas historias en la Biblia que encontramos acerca de la obediencia. Bueno, buscando así un poco, quiero compartirles el significado que tiene la obediencia. Dice que es una acción de acatar la voluntad de la persona que manda lo que está establecido en alguna norma o de lo que ordena la ley, ¿sí? Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que la obediencia es el mandato más importante en la vida de un creyente, porque nosotros somos siervos de quien obedecemos, y nosotros pues tenemos dos elecciones, o de pronto obedecer las cosas del mundo o obedecer a Dios. Me gustaría de pronto que me acompañaran en la palabra de Dios a Romanos 7, versículo 15 al 18. Para que de pronto los que tengan Biblia vayan buscando. Y encontramos ahí, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Dice así: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que anunció que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina para la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Amén. Bueno, y es que sencillamente la palabra de Dios pues es clara cuando dice que Dios ya, aunque éramos esclavos de la muerte, sí, aunque éramos esclavos del pecado, Él vino a pagar un precio por nosotros y nos hizo libres. Y es que si nosotros sencillamente obedecemos a Dios, nos estamos alejando del pecado, porque si obedecemos pues a Dios, vamos a cumplir lo que Él establece en su palabra y le vamos a poder agradar. Dice que nosotros también somos medidos por nuestra obediencia, y si nosotros pues nos damos cuenta, a veces el obedecer a Cristo no es fácil, ¿sí? Pero en esos momentos es que somos medidos y también es medida nuestra fe. Porque si nosotros realmente confiamos y creemos en Dios, pues vamos a poder obedecerle de una mejor manera. También me gustaría que me acompañaran a Santiago 4, versículos 7 al 8. Dice que: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es que aquí hay algo que de pronto me llama la atención, porque primeramente nos habla de que nosotros debemos resistir al diablo. ¿Y cuál es la mejor manera de que nosotros resistimos al diablo? Obedeciéndole a Dios, ¿cierto? Cumpliendo con lo que Él nos ha establecido en nuestras vidas. De pronto, pues a veces es un poco complicado, pero si nosotros realmente logramos huir, dice que nos vamos a poder acercar a Dios y Él nos va a bendecir, porque la obediencia es bendición. También acá encontramos que Él dice que: y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es que, como ustedes saben, Dios no nos quiere ni fríos. Dios nos quiere fríos o calientes, pero no nos quiere tibios. Y nosotros no podemos de pronto en el pasar de los días tener doble ánimo de hoy me levanté con el ánimo de obedecer a Dios y mañana no, ¿cierto? Porque estaríamos yendo en contra de lo que Él quiere. En Dios, en su infinita misericordia, nos dejó un ejemplo muy claro, muy vivo de cómo nosotros debemos obedecer, aun cuando de pronto lo que nosotros queramos no sea lo que Él quiere, ¿sí? Entonces lo encontramos en Filipenses 2, del 5 al 11. Y es que también el mejor ejemplo que Dios nos dejó a nosotros fue Cristo, porque Cristo, a pesar
de la dificultad, de su momento más grande, él siempre obedeció a su padre. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses 2. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y si encontramos aquí realmente, ¿por qué decimos que de pronto Dios fue el mejor ejemplo de obediencia? Porque lo que él tuvo que pasar, quizá ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a pasar, ¿sí? Y que él fue obediente hasta el día de su muerte. Y sabemos que la muerte de él no fue nada fácil, ¿cierto? Y es que nosotros debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Y ahí nos habla de un sentir que es la obediencia. Y aún así, Jesús actuó en obediencia aún en su momento más difícil. Y encontramos en la Biblia que el momento de pronto más angustiante de pronto de Jesús fue cuando estaba en el monte de Getsemaní, y él oró a su Padre. Entonces me gustaría también que lo leyéramos. Ese lo encontramos en Mateo 26:36, y dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar en el que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Bueno, y es que realmente aquí nos vemos que así como de pronto Jesús, sabiendo lo que le esperaba, ¿sí? Que de pronto no era fácil, él aún así él confió en Dios. Y él puso su fe y lo primero que él dijo: pero que no sea como yo quiero, Señor, sino que sea como tú. Esa fue la primera oración. Luego, cuando se devolvió, dijo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad, ¿sí? Y es ahí realmente cuando nosotros estamos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, que debemos orar, porque así es como de pronto Él a nosotros nos puede dar revelación de la voluntad y nosotros mismos obedecerle. Porque a veces es difícil entender la voluntad de Dios, ¿sí? Pero cuando de pronto por fin cuando por fin podemos entender la voluntad de Dios, lo difícil es obedecerle, ¿sí? Porque a veces aún más nosotros sabiendo lo que tenemos que hacer, a veces no lo hacemos. Y tenemos que tener claro que a veces eso se nos es contado como pecado. Hay una frase que me gustó mucho, que dice que el desobediente es obediente cuando las cosas marchan bien. Porque no habría ningún problema, ¿sí? O sea, yo soy obediente porque la situación está sencilla, pero ¿qué pasa cuando en esos momentos de obedecerle yo a Dios, Dios tiene unos planes para mí, pero difieren en lo que yo en estos momentos quiero, ¿sí? Entonces debemos a veces orar mucho para que nuestro corazón entienda la voluntad de Dios y nosotros podamos obedecerle. También quería compartirles que buscando un poco en la Biblia encontramos que la obediencia a Dios es el mejor sacrificio, porque como yo les decía, realmente obedecer a Dios es seguirlo. Y ahí sí, como sacamos la frase de cajón, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerle, ¿sí? Entonces quiero explicarles esto del tema de por qué la obediencia a Dios es mejor que un sacrificio. En Primera de Samuel nos relata cómo fue el levantamiento y la caída de Saúl. Si recordamos, Saúl fue el primer rey que Dios estipuló para Israel. En esos capítulos nos cuentan cómo al principio Saúl era
Saúl era humilde, pero después con el tiempo su corazón se enalteció, se volvió orgulloso y precipitado. En 1 Samuel 13 encontramos la primera rebelión que tuvo Samuel. Dice que Samuel debía hacer un sacrificio, pero para hacer ese sacrificio él debía esperar a Samuel, ¿sí? Como Samuel llegó tarde, él hizo lo que no tenía que hacer y él se precipitó a hacer el sacrificio teniendo claro que la orden de Dios había sido que él tenía que ofrecer ese sacrificio, pero junto con Samuel. Entonces, como él lo desobedeció, pues entonces obviamente tuvo sus consecuencias, ¿sí? Y es que dice que el obediente espera a Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que le cueste. Es decir, que de aquí a mañana, si nosotros debemos obedecer a Dios y de pronto puede que nos cueste un amigo, puede que nos cueste un trabajo, puede que nos cueste alguna otra cosa, pues nosotros tenemos que tener la plena certeza que ante todo estamos agradando a Dios y que Dios va a respaldar esa obediencia que nosotros tenemos, ¿sí? Porque dice que debemos guardar sus mandamientos y no nos debe importar lo que nos cueste obedecerle a Él. Y es que la desobediencia atrasa o cancela los planes de Dios. Y entonces ustedes van a decir, ¿cómo así? Pues, digamos, en el caso de Samuel, ahorita vamos a estudiar el caso de Saúl, qué fue lo que pasó cuando él desobedeció. Pero digamos, nosotros también buscamos otros referentes, digamos, Jonás, que es el típico caso de desobediencia. Al que le pasó por desobedecer, por no ir a predicar la palabra de Dios a Nínive, pues un gran pez se lo comió, ¿cierto? Y nosotros no tenemos que esperar a que de pronto los propósitos que tiene Dios en nuestra vida se rompan o de pronto se atrasen, ¿sí? Porque es que nuestro proceso, o sea, de la fluidez de nuestro proceso depende de nosotros mismos, ¿sí? Y pues obviamente de Dios, pero si nosotros somos obedientes, pues vamos a poder alcanzar las cosas mucho más rápido. En la historia de Samuel, ¿sí? En la historia de Saúl, continuando con la historia de Saúl, dice que lo que les estaba comentando no fue la primera vez que él desobedeció otras veces. La segunda vez que él desobedece la encontramos en 1 Samuel. En 1 Samuel 13, del 13 al 14, dice: Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú has guardado lo que Jehová te mandó. Y digamos, como ahí estudiando la palabra, decíamos que Dios había, en ese momento, en la segunda vez que Samuel desobedece a Dios, fue cuando Dios le dijo a Saúl que él tenía que destruir todo el Amalec, ¿sí? Pero él lo consideró a su conveniencia. Él tenía que destruir todo eso, pero lo que él hizo fue dejar alguna parte del ganado y todo eso para el pueblo y destinar una parte de esas para hacer una ofrenda a Dios, ¿sí? Pero ahí, claro, cuando de pronto Samuel llega y trae una palabra de exhortación a Saúl, él le dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. Es decir, que si le hubiera hecho caso a Dios, pues lo más probable es que él hubiera podido continuar con su reino, pero pues él no lo pudo por haberle desobedecido. Entonces ahí es donde se confirma que a veces la desobediencia de nosotros atrasa o cancela nuestros planes en Dios. Obedecer no significa hacer las cosas a medias, ¿sí? Digamos como Samuel. Saúl destruyó una parte, pero eso no fue lo que Dios le había ordenado. Él dijo que él tenía que destruir todo, ¿sí? Pero él no lo hizo. Entonces, cuando nosotros
queremos obedecer a Dios, nosotros no lo tenemos que hacer a medias, ni mucho menos entrar a considerar la voluntad de Dios. Entonces, es que no, yo no voy a destruir todo, sino voy a guardar una parte y la otra le hago un sacrificio a Dios como para que Él no se ponga tan bravo por no haberle hecho caso, ¿sí? Ojo con eso, porque es que eso no está bien. Simplemente nosotros tenemos que obedecerle conforme lo que dice Él, porque no esperemos a que de pronto nosotros por entrar en nuestra consideración, considerar de pronto lo que a nosotros mejor nos parezca, y así podemos cancelar nuestros planes, ¿sí? Y podemos retroceder en vez de avanzar. Dice que tenemos que hacer lo que Dios ha ordenado exactamente y completamente. O sea, no se puede quedar ni una coma, ni un punto sin hacer si es la voluntad de Dios. Y es que hay un versículo que es como bien claro, ¿sí? Y me gustaría pronto que lo guardaran. Dice Jeremías 48:10. Dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Y ahí es donde Dios nos está probando, ¿sí? Si somos nosotros siervos útiles o siervos inútiles. Siervos que no hacen la voluntad de Dios, que no corren esa milla más. Entonces, sí es importante de pronto sacrificar primeramente nuestro corazón, que sea ese altar, que sea ese sacrificio realmente hacia Dios y obedecerle. Así de pronto obedecerle implique ir en contra muchas veces de lo que nosotros queremos. Nosotros, por otro lado, tenemos pues grandes hombres que obedecieron, ¿sí? Digamos, está la historia de Abraham, de Moisés, de Noé, ¿sí? Y fueron hombres que realmente corrieron esa milla más. Digamos, de Abraham, el padre de multitudes, la primera orden que él le dio a él fue que él tenía que salir de su tierra y de su parentela e ir en busca de la tierra que Dios le había prometido, ¿cierto? Y él efectivamente, ¿qué hizo? Él cogió a su esposa, se le pegó su primo Lot y se fueron en busca de la tierra prometida y obedeciendo lo que Dios les había hecho. Pero pues si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, que Dios hoy nos diga, nosotros tienen que salir de su casa, tienen que salir de su comodidad, tienen que salir de todo a ir en busca de otra cosa. A veces nosotros como que sería como difícil. Yo, Señor, ¿será que sí me voy? ¿Será que sí te hago caso? ¿Pero por qué? ¿Pero mi esposo? ¿Pero mis hijos? ¿Pero mis comodidades? ¿Sí? Y ahí es donde realmente somos probados en nuestra obediencia y por nuestra fe. Digamos, si nos ponemos a ver en Moisés, el caso particular de Moisés fue que cuando Dios se le presentó en la zarza, en el árbol de la zarza, él no se creía de pronto con la habilidad que se necesitaba para liberar el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué le dijo? Dios le dio una palabra de aliento y él pudo hacerlo, ¿sí? Y gracias a eso él fue el gran libertador de Israel, que pudo sacar al pueblo de Egipto, ¿sí? Y que no fue fácil, porque si nosotros nos ponemos a recordar un poco la historia de Moisés, él cada vez que tenía que darle la cara al faraón, y bueno, ¿será que esta vez sí vamos a poder sacar el pueblo de Israel o no? Pero venga, mire, piénselo, ¿sí? Venga, socialicémoslo, ¿será que por fin van a poder salir? Mire, no fueron una, no fueron dos. El faraón tuvo que soportar tantas plagas y él aún así no quería dar su brazo a torcer, pero ahí está el favor de Dios que siempre lo acompañó. Y si el favor de Dios acompañó a Moisés, fue porque él le obedeció. Entonces, miren la bendición tan grande que hay en obedecer a Dios. Por otro lado, tenemos a Noé, que es un caso que me llama mucho la atención, porque si nos damos cuenta, Noé fue el hombre que tuvo que construir una arca, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, digamos, en los tiempos de él, que Dios le hubiera dicho, bueno, tienes que construir una arca, tienes que buscar unos animales de ciertas especies y meterlos y todo eso. Y yo digo, Señor, hay cosas que a veces a uno se le salen de pronto como de las manos, o sea, como a veces uno es incrédulo, ¿sí? O sea, a veces, por eso les digo, a veces debemos obedecer a Dios, se está probando nuestra fe, porque muchas veces somos incrédulos de que Dios siempre va a estar con nosotros, y es que Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas.
Y bueno, no solo eso, que de pronto el tema era complicado, sino que digamos el obedecer a Dios, el hacerle caso a Dios, iba a traer en contra a su familia, porque si bien recordamos, la esposa de Noé, ella al principio fue un poco parca, o sea, ella al principio de pronto no asimiló bien la idea de poder obedecer a Dios al construir un arca. Y esos casos son muy similares a los que de pronto hoy en día vivimos nosotros, de cuando no estamos de pronto nosotros en acuerdo con que nuestra familia haga ciertas cosas que puede que no agraden a Dios, ¿sí? Y por más a veces de que nosotros sepamos que eso está mal, y debemos obedecer a Dios y de pronto decirles no, eso no está bien, nos podemos ganar a nuestra misma familia en contra por obedecer a Dios. Pero lo que siempre tenemos claro, y el mensaje de hoy, es que la obediencia es de bendición para nuestras vidas, ¿sí? Es de bendición para nosotros mismos y puede que para nuestras familias y para las personas que están a nuestro alrededor, porque por medio de esa bendición, de esa obediencia, vamos a ser ese ejemplo de Cristo y vamos a poder ser testimonio ante ellos mismos, ¿sí? Bueno, pues esa era la enseñanza que les quería compartir el día de hoy. De verdad que a veces la desobediencia es lo que realmente daña el corazón. Y yo, ¿por qué digo que la desobediencia a veces daña el corazón? Porque es que la desobediencia a Dios no es más que el pecado. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy claro. La desobediencia no es más que el pecado, ¿sí? Y la desobediencia y el pecado a nosotros nos daña el corazón, porque si nosotros empezamos a pecar así de poquitos en poquitos, pues tarde que temprano nos va a ganar y vamos a seguir pecando, ¿sí? Digamos como una mentira. Yo digo una mentira chiquitica, no está, ¿sí? Pero entonces al otro día ya voy a decir, no está y se fue, no está y no dejó tal cosa, ¿sí? Entonces nuestro corazón se va dañando, porque así empieza la desobediencia. Mire también lo que altera un corazón altivo y un corazón orgulloso ante Dios. Miren cómo el corazón de Saúl empezó primero siendo humilde y luego terminó siendo altivo y orgulloso. Y por eso fue que de pronto él pues no tuvo un final muy bueno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que cuidar de nuestro corazón, tenemos que ser humildes y tenemos que obedecerle. Y realmente esa es la palabra que les quería traer hoy. De pronto, bueno, y que Dios también les quería traer hoy a través de mí. Y también de pronto quería comentarles otra cosa. No, a veces por el afán de los días, el afán de las situaciones, ¿sí? De esta crisis, de esta pandemia, obedecer a Dios no es fácil, porque entramos en un conformismo, ¿sí? En que yo estoy bien, en que mi familia está bien, está en la casa. Entonces me empiezo a conformar, pero realmente nosotros tenemos que ser sabios. Y sobre toda cosa no permitamos que nos apartemos de Dios, porque en el momento en que nosotros nos apartamos de Dios o ponemos otras cosas por encima de lo que quiere Dios, estamos pecando y nos estamos alejando de Dios. Y miren cuál grande es la bendición de obedecerle a Dios. Y también les traigo una promesa que hay en la Biblia acerca de la obediencia y se las quiero compartir. Y pues quiero que de pronto también la analicemos a partir de todo lo que hemos hablado. La bendición, para aquellas personas que toman nota, se encuentra en Deuteronomio 28:1. Dice así: hay una bendición muy grande para quienes obedecen a Dios. Espere, esa no era. Pero ya la buscamos, o sea, la tengo acá. Dice Deuteronomio 28:1, la promesa: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y miren qué bendición tan bonita trae obedecerle a Dios. Y no es mentira, porque si nosotros nos ponemos a analizar, Abraham fue exaltado ante todas las naciones porque él fue el padre de multitudes, ¿cierto? Moisés fue exaltado entre todas las naciones de la tierra porque él fue el hombre que libertó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Miren a Noé fue exaltado entre todas las naciones porque él junto con su familia pudo entrar en una nueva generación a la tierra. Entonces miren qué palabra tan bonita nos trae Dios el día de hoy, de que realmente no le hagamos caso a las cosas del hombre, no permitamos que otras cosas se pongan por encima de nuestra relación con Dios,
porque en el momento en que nosotros permitimos que esas cosas se pongan por encima de nuestra relación con Dios, nos estamos apartando de Él. Entonces, mi queridísima familia, ese era el mensaje para hoy, ese era el pedacito de palabra que teníamos para este tiempo con Dios. Así es que pues no queda más que disponernos para la oración. Así es que usted donde está ahí, cierre sus ojitos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, en esta noche te damos gracias nuevamente, Señor, porque has sido fiel, Señor. Señor, y esta noche queremos venir a presentarte primeramente nuestro corazón, Señor, para que seas tú obrando en él. Señor, clamamos a ti, Señor, para que seas tú poniendo un corazón que solo desee buscarte, Señor, que solo desee agradarte, Señor, que solo desee obedecerte. Señor, sabemos que a veces entender tu voluntad no es fácil, amado Padre Celestial, y mucho menos, Señor, a veces es fácil ir en contra de lo que nosotros queremos, pero Señor, tu palabra dice que tus planes son mejores que los que nosotros tenemos en nuestra vida, Señor. Y yo creo, Señor, de que grandes cosas, Señor, traerás para cada una de las personas. Y Señor, que también si te obedecemos seremos merecedores de tu promesa, Señor, que nos exaltarás entre naciones, Señor. Señor, que no nos dé miedo obedecerte, Señor, que no nos dé miedo de pronto ir en contra de lo que dice el mundo, Señor. Por lo contrario, Señor, permite que seamos luz, Señor, que seamos testimonio y sobre todo, Señor, nunca permitas que nos apartamos de ti, Señor, sino que nuestra relación cada vez crezca y crezca más, Señor. Yo te lo pido, Señor, y te pido también que bendigas esta noche, Señor, que les traigas el descanso y la provisión a mis hermanos, Señor, en el lugar en el que se encuentren, amado Dios. Te pido, Señor, para que seas tú sellando esta palabra de bendición en el corazón de cada uno de ellos y que asimismo, Señor, seas tú trayendo fruto en la vida de ellos. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo, Jesús. Amén y amén. Mi familia,